Hola, ¿qué tal? Hola a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos hoy aquí en una conexión remota con defensoras de derechos humanos en diferentes partes de Centroamérica. Tenemos el gran gusto de estar aliadas con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras para el día de hoy discutir acerca de los retos que se viven respecto a la crisis de la pandemia del coronavirus en esta región del mundo tan cercana a México en múltiples aspectos, pero de pronto también muy alejada de la cobertura noticiosa que pasa en nuestro país. Estamos hoy con Lidia Alpizar, coordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Bienvenida, Lidia. Gracias, un placer estar contigo. Estamos también con Alejandra Burgos. Ella forma parte de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Está directo desde El Salvador. Gracias, Alejandra. Y estamos con Jessica Trinidad. Ella es de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Gracias por estar acá también. Muchísimas gracias, Lulo. Bien, bueno, queremos comenzar, Lidia, para saber si nos puedes contar a luchadoras y a nuestra audiencia cuáles consideran desde la red, que es una red que agrupa redes nacionales de defensoras, la iniciativa mesoamericana, en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han visto en la región a raíz de la pandemia del coronavirus y sobre todo cómo ha sido el manejo y la respuesta gubernamental en relación a la luz de los derechos humanos y en particular de la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en estos países? Sí, gracias, Lulú, y gracias por haber abierto un espacio para hablar de Centroamérica, porque creo que está muy invisibilizada la realidad de la región en toda la cobertura, creo que no solo en México, sino también a nivel regional. El COVID-19 llega a la región como una crisis que está activándose en medio de una región que ya tenía crisis múltiples y sistémicas muy profundas, crisis de desigualdad enormes, crisis democráticas, ¿no? Donde veíamos ya países con un deterioro democrático y con una profundización del autoritarismo y la militarización muy fuertes, con regímenes dictatoriales abiertamente en algunos de los países, y además con crisis vinculadas a esto, relacionadas con violencia muy fuerte, tanto a nivel de crimen organizado, como también violencia vinculada a actores del Estado. Y bueno, Centroamérica tiene algunos de los países con los mayores índices de asesinatos y en particular de feminicidios también de la región. Entonces el COVID llega a una región con estados que dejaron hace mucho tiempo de priorizar el bienestar de las poblaciones y en donde habían crisis profundas. La respuesta ha sido en algunos países sumamente draconiana. Si comparáramos con México, que ahorita tiene 2.785 casos, en los países en donde estamos trabajando, que son Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, los casos los mayores al día de hoy son en Honduras, que son 312, le sigue después El Salvador con 93, Guatemala con 87 y Nicaragua con 6. Y ahorita regreso hacia Nicaragua. Desde mediados de marzo que empezaron las medidas en varios de los países, la respuesta fue profundamente draconiana. Ahora, bueno, Ale y Jess van a hablarnos de Honduras, pero hubo en todos los países una respuesta casi inmediata de imponer cuarentenas, de militarizar el control de esas cuarentenas y llegar a extremos como la suspensión de garantías constitucionales, como ha sido, por ejemplo, el caso de Honduras. Entonces, ya que llevamos varias semanas en el proceso de cuarentena y de medidas sumamente draconianas, hemos visto un impacto fuerte en la economía, y entonces estamos empezando a ver cambios también en algunas de las políticas de los gobiernos con respecto a qué hacer frente a la crisis económica inminente, ¿no? En Guatemala la respuesta también militarizada no se ha dado a esperar y vemos un fenómeno, sobre todo en estos tres países,
donde se han aprobado presupuestos adicionales enormes para supuestas medidas, por ejemplo, de construcción de hospitales que no van a responder en lo inmediato a la crisis. Entonces, vemos en todos estos países sistemas de salud que son sumamente débiles, o sea, en nuestra región, en Centroamérica, tenemos algunos de los gastos per cápita más pequeños de toda América Latina. Por ejemplo, en Guatemala, el gasto de salud es de 1.80% del PIB y Honduras no se le queda atrás y El Salvador tampoco. Nicaragua no la podemos mirar con la misma óptica, porque a diferencia de los otros países, aquí el gobierno se ha negado completamente a tomar medidas, incluso está imponiendo sanciones al personal de salud que quiera tomar medidas o actores, por ejemplo, incluso religiosos que quieran hacer programas. Y entonces la respuesta lo que ha hecho es al contrario, convocar a marchas, convocar a aglomeraciones en donde supuestamente pues el amor va a salvar prácticamente a Nicaragua. Entonces, en Nicaragua hay mucha preocupación porque la crisis que viene dándose de abril del 2018 se mantiene, la represión se mantiene y frente a eso una población sumamente preocupada de que el gobierno no esté tomando medidas. Entonces, ahí la situación es un poco diferente porque la respuesta institucional ha sido diferente. Entonces, no estamos viendo una crisis sanitaria de un tamaño enorme todavía, porque realmente el crecimiento de la pandemia no llega a una fase 3, digamos, pero sí estamos viendo una crisis generada sobre todo por las medidas draconianas que en muchos casos han impuesto estos gobiernos y, por supuesto, en una región con gran desigualdad y sobre todo desigualdad de género, y una desigualdad que pega fuerte a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, la afectación que ya estamos viendo desde ahora está muy presente en todos esos grupos en particular. Podemos hablar un poquito de la situación de las defensoras, pero no hemos dejado y no se ha disminuido. Uno imaginaría que la cuarentena quizás hubiera disminuido algunos de los ataques, agresiones que están enfrentando las defensoras, pero no es así. Hemos registrado, por ejemplo, en Honduras un asesinato la semana pasada, en El Salvador múltiples ataques a personas como periodistas que están tratando de sacar a la luz, ¿no? Lo que está sucediendo en la respuesta gubernamental. Estamos viendo muchísimo asedio, incluso más fuerte en Nicaragua en algunos casos de defensoras de derechos humanos, y la fuerte militarización para el control de que se cumpla la cuarentena, pues está haciendo que la movilidad sea un problema. Y una cosa que creo que es muy importante y que podemos profundizar un poquito más es que las defensoras en toda su diversidad viven en condiciones, en muchos casos, bastante precarias. Una gran parte de ellas no reciben un salario por el activismo que realizan, no tienen seguro social, no tienen seguro médico privado y en muchos casos, como tanta parte de la población que estamos viendo en el mundo, el que las manden a hacer cuarentena implica que pierdan medios de vida, que pierdan subsistencia, y entonces en muchos casos vemos defensoras que están viviendo en situaciones en donde no hay acceso al agua, donde hay ya un desabasto de alimentos y en donde hay una preocupación enorme por necesidades muy básicas, por ejemplo, compañeras con enfermedades crónicas que están teniendo problemas para poder comprar medicamentos esenciales, e incluso compra de alimentos, ¿no? Entonces, hay una respuesta y una necesidad importante, incluso a nivel básico humanitario en este momento, de muchas poblaciones, y las defensoras no son la excepción. Y podemos hablar también de qué manera están activándose para responder a la crisis hasta ahora en sus comunidades. Estos son rasgos como muy generales, pero creo que sí es importante distinguir entre lo que está pasando en Guatemala, Honduras, y Nicaragua, y El Salvador, de lo que está pasando en Nicaragua, en donde hay la preocupación es enorme ante la falta total de medidas, ¿no? Y para dar espacio para que ojalá Ale y Jess nos puedan hablar de lo que está pasando en sus países, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Lidia. Creo que sí, efectivamente, esta desigualdad sistémica y estructural se exacerba
y es una de las principales características que conforman un escenario mucho más complejo para las personas, su salud, su bienestar, pero también el respeto a sus derechos humanos en el marco de esta crisis. Y justo es muy importante que pensemos que dentro de estas desigualdades sistémicas se encuentra el derecho a defender como los derechos humanos como un ámbito que no está fuertemente respaldado, que no está fuertemente reconocido, por el contrario, que enfrenta muchos retos y que en estas situaciones pues agrava las condiciones de vida de las defensoras. Alejandra, en El Salvador, hace aproximadamente 2 semanas, se declara estado de excepción o estado de emergencia y una cuarentena absoluta. El presidente Nayib Bukele es de quienes han empezado a tomar las medidas más pronto y probablemente más agresivas respecto a la crisis. Y hemos visto también imágenes en redes sociales de detenciones, por ejemplo, de las personas que deciden no quedarse en casa y, digamos, van en contra de esta orden presidencial, y definitivamente un estado de emergencia o de excepción implica pues medidas muy graves como la suspensión de garantías, derechos y la militarización. ¿Nos puedes contar cómo están viviendo desde allá esta situación como ciudadanas y ciudadanos? Sí, yo creo que es importante y muchas gracias a luchadoras y a la iniciativa mesoamericana por este espacio. Me parece que son reflexiones críticas muy valiosas en este momento. Creo que en el caso de El Salvador hay que situar las medidas que ha tomado el gobierno salvadoreño encabezado por el presidente Bukele como unas medidas que siguen la línea de las formas en las cuales este gobierno venía ya manejándose y de la forma en la que venía acumulando poder, porque no tenemos que olvidarnos que digamos, el COVID-19 aparece en un marco que el presidente Bukele y el gobierno de El Salvador el gobierno central estaba en pugna con la Asamblea Legislativa. Precisamente con las imágenes que vimos el 9 de febrero, no se nos tiene que olvidar que el presidente Nayib Bukele entró a la Asamblea Legislativa con un fuerte grupo militar a tomarse la Asamblea Legislativa para presionar para que se le otorgara un préstamo de 109 millones para reforzar la tercera fase del Plan Control Territorial. Entonces, digamos que este enfoque de estas medidas para enfrentar una crisis sanitaria desde una perspectiva militarista, desde una perspectiva de la masculinidad hegemónica, desde una perspectiva de un ejercicio de poder que es permisiva para la vulneración de derechos humanos, es ya una práctica que se venía realizando desde el gobierno central y que ya la veníamos viendo, y desde las organizaciones defensoras de derechos humanos y desde el movimiento feminista veníamos ya denunciando. Entonces, digamos que en ese sentido no extrañan estas medidas y este enfoque en el cual se está enfrentando una emergencia sanitaria como es el caso del COVID-19. Efectivamente, el presidente Bukele ha venido generando una campaña bastante unipersonal, ¿verdad? A lo largo de esta crisis sanitaria, es él quien ha dado los distintos mensajes, los distintos, digamos, actualizaciones sobre cada uno de los casos que se han ido suscitando. Se han decretado, han habido 18 decretos por parte del Poder Ejecutivo en las últimas 3 semanas. Algunos de estos decretos, que uno de estos es el que justamente lleva a la Asamblea la propuesta de decretar estado de excepción amparándose en el artículo 29 de la Constitución, que es justamente el que decreta el estado de excepción y la suspensión de los derechos constitucionales, aclarando que no afectaría la libertad de expresión, pero sí la libertad de movilidad y la libertad de reunión. Digamos que esto es preocupante en el sentido que muchas personas, ¿verdad? Y la mayoría de la población en El Salvador, el 40% de la población, vive a través de empleo informal, es decir, de comercio. Y las defensoras de derechos humanos, las comunidades, sobre todo en los distintos territorios, muchas de ellas sobreviven de esto. Entonces, la medida de quedarse en casa no es real para mucha gente y no se concreta para mucha gente como una medida, digamos, que se puede tomar desde una perspectiva individual, sino afecta a todo un núcleo, ¿verdad? Familiar y a un núcleo comunitario. Creo que otra de las cosas es, al momento que hablamos, ya van 1.229 personas detenidas en el marco de esta cuarentena. Hay 4.621 personas en centros de contención. Hay 104 albergues en este momento
que se han habilitado en El Salvador justamente para enfrentar esta crisis, esta pandemia, pero lo que preocupa justamente es que hasta el día de hoy no sabemos cuál es el grupo, ¿verdad? ¿Cuál es el comité especializado, médico, epidemiológico que está a cargo, multidisciplinar, que está a cargo de enfrentar esta crisis? Nos parece que en muchos sentidos lo que vemos es un gabinete de salud ampliado, pero pareciera que las decisiones que se están tomando son más de una índole político-partidaria y mucho menos desde una perspectiva sanitaria. Han habido denuncias incluso del personal de salud que han informado de que no tienen las condiciones, ¿verdad? Las herramientas adecuadas para poder enfrentar esta crisis. De hecho, este día se han anunciado algunos casos, desde el día de ayer, casos de personal sanitario que ya está enfrentándose a contagios e incluso hay municipios, ¿verdad? El municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador, ha sido cerrado precisamente por eso y creemos que eso tiene que ver con la poca responsabilidad con que el gobierno está llevando a cabo la aplicación de estas medidas. Entonces preocupa, ¿verdad?, la forma en la cual se están implementando y preocupa que una crisis sanitaria no se enfrente desde una perspectiva sanitaria, médica, multidisciplinar, sino más bien se está aplicando una serie de medidas a las cuales se está siendo permisiva con el uso y abuso de poder por parte de los cuerpos policiales y militares, ¿verdad? En la última conferencia de prensa, por ejemplo, el presidente de la República incluso ponía como ejemplo, ¿verdad?, que si era necesario que redoblaran la fuerza y que incluso si la gente se quejaba porque le doblaran la mano, ¿verdad?, en el marco del no cumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria, que eso era lo justo y lo necesario y estaban en su deber y en su derecho las autoridades policiales y militares para hacerlo. Es decir, digamos que esta campaña de miedo, ¿verdad?, esta campaña de poner al centro a las familias, poner al centro la salud y la vida, generando esta idea de que a mitad de mayo la mitad de la población salvadoreña va a estar contagiada de COVID-19, es la forma en la cual este discurso y esta narrativa se está instalando desde el gobierno central y nos parece que es importante que en este marco, y la otra cosa que también quería señalar es que uno de estos decretos, el decreto 15, incluso el decreto 14, perdón, tuvo que haber un decreto 15 para que se pudiera retribuir el derecho a la libertad de expresión, para que se reconociera la libertad de movilidad a la prensa, porque hubo un intento en el decreto 14 de excluir a la prensa para movilizarse y cumplir con su deber y su derecho de informar. De igual forma, el del Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, en los primeros decretos fue excluida de su libertad de movilidad, también para actuar en función de sus responsabilidades. Entonces nos parece que lo que ha faltado a este gobierno y a esta forma de enfrentar esta crisis es justamente un trabajo coordinado con las distintas instancias y sobre todo, así como se ha reconocido la necesidad de tener un miembro de la OEA, ¿verdad?, para que operativice una CICIG, que vele porque no haya corrupción en el ejercicio de los recursos para operar en esta crisis. De igual manera, debería de instalarse un comité que dé seguimiento al cumplimiento, a la garantía de los derechos humanos de todas las personas, ya que no existan abusos de poder por parte de los cuerpos policiales y los cuerpos militares, que al parecer es la centralidad de quienes están operando estas medidas, y esta es la perspectiva que tiene el gobierno central en ese sentido. De hecho, el último decreto, pues, dice de que vamos a llegar hasta el 28 de abril con esta cuarentena. Se ha ampliado 15 días más, con lo cual estamos todavía esperando cuál va a ser el escenario que se va a desencadenar, porque falta una discusión en la Asamblea Legislativa para saber si este estado de excepción o las medidas de estado de excepción estarían ampliándose hasta esta fecha, tal cual como lo ha planteado el decreto ejecutivo, ¿verdad?, presentado hace algunos días. Entonces, esas son las circunstancias en El Salvador y me quisiera referir un poco más adelante a las situaciones de agresiones contra mujeres defensoras, porque me parece que es la otra cara, ¿verdad? Porque justamente estamos limitadas para podernos movilizar, estamos limitadas para podernos reunir, pero no estamos limitadas para enfrentarnos a las realidades concretas que en las distintas comunidades y territorios están viviendo las mujeres defensoras. Y muchas de estas medidas, ¿verdad?, y en su aplicación, cuando han sido criticadas vía redes sociales, las compañeras defensoras y periodistas que han estado en los albergues, lo que se han enfrentado es a una serie de amenazas, una serie de intimidaciones y de hostigamiento vía redes sociales. Entonces nos parece lamentable que esta sea la forma, ¿verdad?, en la que el gabinete de gobierno esté actuando, y mucha gente cercana también y otros usuarios de redes sociales están agrediendo y atacando a las defensoras. De hecho, el domingo antepasado fue el mismo presidente de la República que hizo un comentario en Twitter sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre comillas,
diciendo que parecía que estábamos del lado del virus y no del lado de salvar vidas, justamente por las críticas que han habido en torno a las medidas de estado de excepción, ¿verdad? Porque el llamado que estamos haciendo tanto del movimiento feminista como del movimiento de derechos humanos es justamente a que medidas para enfrentar el COVID-19 sí, pero no pasando por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Eso nos parece que era importante señalarlo. Muchas gracias Alejandra. Quisiera aprovechar para, ahora que tenemos a Jessica acá en la línea, porque también nuestras conexiones están siendo muy difíciles ahora por la gran cantidad de navegación en internet que hay, ya se nos fue. Bueno, entonces voy a hacer, mientras logramos que Jessica vuelva, quisiera recuperar una pregunta que nos acaban de hacer hacia ti, Alejandra, porque tú nos comentas, bueno, de entrada que, digamos, hay una forma de actuación del gobierno de El Salvador que se extiende a la forma de enfrentar la crisis y tiene que ver con esta perspectiva de uso de la fuerza, abuso de la fuerza y en este contexto donde además la medida es el distanciamiento social, pues podría hablarse que hay una desmovilización porque no se pueden tomar las calles en forma de protesta. Nos pregunta, y bueno, tú nos hablas acerca de la falta de una perspectiva multidisciplinar que solo se ve desde la perspectiva sanitaria, pero no de otras formas de como otros desdoblamientos que esta crisis tiene, como la perspectiva económica o de bienestar social. Y Clara Meira, que está acá conectada con nosotras, te pregunta, ¿cómo toman ustedes las medidas que ha definido Presidencia sobre la condonación de rentas u otros servicios? Una de las medidas, ¿verdad?, que se anunció, que justamente es como lo que señalan, era el dar un subsidio de $300, ¿verdad? Justamente para aquellas familias que se necesitaran. Pero el cálculo que hacían desde el gobierno central era de 1,5 millones de personas. Pero cuando nos vamos a revisar las últimas encuestas, ¿verdad?, de cuáles son los ingresos que tienen las familias en El Salvador, al menos 3,5 millones de la ciudadanía en El Salvador necesitaría este subsidio. Fueron muy poco claros los criterios que se utilizaron para poder brindar este subsidio, para tener acceso a este subsidio. Y de hecho, esta medida, ¿verdad?, anunciada de los $300 para dar a la ciudadanía que estuviera en mayor situación de vulnerabilidad, es una medida que vino a romper con la cuarentena domiciliar, porque claro, primero le decís a las personas, a la ciudadanía, que tienen que estar en cuarentena domiciliar obligatoria porque hay un virus que se pueden contagiar y que hay que evitar las aglomeraciones de personas, pero luego el presidente en cadena nacional anuncia que hay que ir a las oficinas de Senades si no te encuentran en el sistema. Primero hay que caer en la cuenta de que en El Salvador al menos solamente un 30% de la población tiene acceso a redes sociales, que es la forma oficial por la cual se está comunicando el gobierno. Entonces mucha gente acudió, fueron centenares de personas las que acudieron a cada una de estas instancias y estas aglomeraciones pues generaron efectivamente un posible foco de contagio, ¿verdad? Entonces esto digamos que fue un error en la forma en la cual se aplicó esta medida. Por otro lado, y han habido una serie de analistas, ¿verdad?, que han dicho que en gobiernos anteriores se generaron otras formas, ¿verdad?, de cómo los censos de las necesidades de la población. Y esto pudo haber sido, el RUT pudo haber sido una forma, el registro, ¿verdad?, único ciudadano pudo haber sido la forma en la cual se emitiera este subsidio para las personas. De momento, digamos que ha sido bien vista, ¿verdad?, esta medida de reducción de los servicios, pero esto, ¿qué nos va a implicar económicamente? Porque esto es un préstamo que se va a seguir pagando, es un préstamo para el BID, ¿verdad? Entonces esto va a significar que quizá una tercera o una cuarta generación de salvadoreños y salvadoreñas vamos a estar pagando este préstamo y de este subsidio que se está entregando actualmente. También la otra situación y la otra circunstancia sobre esto de los recibos es que no se están perdonando las deudas. Lo que se está pasando es que se va a acumular esta deuda para pagar en los próximos meses. Entonces es un acuerdo cerrado, ¿verdad?, con los grandes empresarios, con el gremio empresarial. Hemos visto también cómo los albergues que se están utilizando, hay un acuerdo con las grandes empresas hoteleras, ¿verdad? Por eso es que el sector económico también está bastante cercano con el gobierno en este momento y hay un acuerdo económico de fondo en esto. Sabemos que es un alivio, ¿verdad?, para
para mucha parte de la población recibir tanto este subsidio como no tener que pagar en los próximos 3 meses la deuda, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con las empresas maquileras que están cerrando y que están terminando contratos de mucha ciudadanía? ¿Qué está pasando con toda la población que no tiene acceso al agua, verdad? Las medidas que se han brindado sobre lavarse las manos, ¿verdad? Sobre quedarse en casa cuando no tenés la refrigeradora llena, cuando no tenés acceso a agua potable, cuando tenés 5 o 6 personas que dependen de tu cuidado. O sea, esto implica también una sobrecarga para las mujeres, una sobrecarga en las tareas del cuidado y en muchos casos, y lamentablemente, esto que decía Lidia al inicio, las cifras de violencia feminicida y de violencia sexual en El Salvador, lo que están implicando es que muchas mujeres, muchas niñas, muchas personas LGTBI están conviviendo con sus agresores, están conviviendo con aquellos familiares que les discriminan, con aquellos familiares que les agreden y están en los espacios comunitarios en los que enfrentan mayor riesgo. Entonces, creo que fue muy importante, ¿verdad?, de cara al reconocimiento internacional y la legitimidad política, ¿verdad?, para este gobierno el anunciar estas medidas, pero que son medidas buenas, pero donde se van encontrando con las limitaciones es justamente en la implementación de las mismas. Cuando no hay criterios claros sobre cómo se van a entregar estos subsidios, cuando no está toda la información clara de cuál va a ser la implicación que va a tener para el bolsillo de la misma ciudadanía, a la cual ahora mismo se le están condonando. No es perdonarle las deudas, es simplemente retrasar estos pagos. Entonces, cuando mucha gente se va a quedar probablemente sin empleo en el marco del COVID-19, creemos que esas son las carencias de lo que se está implementando y que hay una serie de vacíos en la información que se difunde también. Claro, muchas gracias Alejandra por responder a esta pregunta. Justo es un enlace perfecto para hablar con Jessica. Jessica está conectada desde Honduras. Muchas gracias Jessica por este gran esfuerzo de estar con nosotras. Veíamos nosotras que en Honduras justamente también hay un toque de queda absoluto desde hace unos días ya. Después de las 6 de la tarde la gente no puede salir de sus casas y además hay un sistema de salud colapsado que exacerba las desigualdades, justo como Alejandra ahora mencionaba. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de hambruna y también ha habido despidos masivos, por ejemplo, de personas que trabajan para industrias electrónicas, que en un contexto crítico como este, donde se sufre el riesgo de desabasto, el sostenimiento de la vida misma, de la vida familiar, pues quedarse sin empleo es una situación muy grave para la seguridad de las personas. ¿Nos puedes contar, Jessica, cómo están en Honduras viviendo este momento? De la cuarentena. El huracán fue muy importante en la historia de Honduras, pero después llegamos al 2009 a un golpe de Estado que profundizó mucho más las desigualdades y marcó un retroceso muy importante en los pocos avances que se habían logrado en materia de derechos humanos, especialmente para jóvenes y mujeres, y que generó una persecución muy importante de los liderazgos más comprometidos con el cambio social en el país. Después, pues Honduras es uno de los países, Lulu, que tiene una tasa en la región de pobreza más altas. En el 2018, según datos del gobierno hondureño, se cerró con una tasa del 61.9% y la pobreza extrema casi
rondando los 40.2%. Esto y la declaración de ser Honduras uno de los países más violentos para poder ejercer la labor de defensa de derechos humanos nos ubica en un contexto muy complejo frente a la crisis del coronavirus. En el 2018, entre 2018 y 2019, hubo un auge muy importante de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación Pública, que permitió poder sacar a la luz muchos actos de corrupción que evidenciaban cómo el sistema de salud en el país no estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo en este momento. La Plataforma de la Defensa de la Salud, entre algunas cosas, denunció la privatización del sistema de salud, ¿verdad? Y ejemplo de esto es lo que estamos viviendo en este momento. Honduras no solo no estaba preparado porque no tenía medicamentos, sino porque no tenía lo más básico para poder atender una emergencia. En este momento contamos con datos muy altos en relación a la tasa de mortalidad. Ahora estamos casi en los 5 países con mayores tasas de mortalidad en la región, y esto tiene mucho que ver con la desigualdad que vivimos. No sé si me están escuchando. Sí, te seguimos perfecto. Bueno, ya estaba asustada porque creí que estaba hablando sola. No, acá bueno, estamos contigo. Entonces, ¿qué te voy a decir? En Honduras solo contamos con un total de 158 respiradores mecánicos en el sistema de salud. Y de esos 158 respiradores, solo 88 están en el sector público. 70 de estos están en el sector privado. Y lo terrible de esto es que la mayoría de estos respiradores ya estaban ocupados por pacientes con problemas ajenos al COVID-19. Así que digamos que contamos con menos de 80 respiradores, porque los que están en el sistema de salud privado, pues los tienen reservados para quienes lo puedan pagar. Es decir, que el 80% de la población hondureña no va a poder acceder a ellos, porque es población empobrecida. Y bueno, en esta crisis se han podido evidenciar lo que ya hemos venido viviendo: altos niveles de corrupción. El gobierno de Honduras compró 100 respiradores más al inicio de esta crisis a Estados Unidos. Bueno, destinó un avión para que fuera a hacer la compra especial, y el Colegio Médico y otros especialistas han dicho que estos respiradores que se compraron, además, sobrevalorados, ¿verdad? Que se compraron casi 3 veces más caros que lo que está en el mercado normal, no son los adecuados para atender a pacientes con COVID-19. Eso es una cosa. Lo otro, Lulú, que no hay que dejar de mencionar, es que el gobierno de Honduras ha hecho campañas de terror frente a la situación, y esta campaña de terror implica también aprobar hacer muchas reformas a leyes para poder tener acceso a presupuesto que no se ve reflejado, digamos, en los suministros de bioseguridad que debería de tener el personal de salud. Han hecho como piñata del presupuesto. Hace unos días veíamos que están anunciando ya que se está quedando Honduras sin presupuesto para hacerle frente, y que bueno, una de las situaciones que planteaban en estos últimos días es la posibilidad de levantar la cuarentena para poder volver a reactivar la economía. Esto por la presión que está haciendo el Estado. Los niveles de violencia, Lulú, en el país siguen aumentando, aunque hay cuarentena, no hay estado de excepción en casi todo el país. O sea, no solo es que no podemos circular a ciertas horas, es que no se puede circular en algunos departamentos del país, como el de Francisco Morazán, como en Atlántida, en El Progreso, Lloro,
en San Pedro Sula, o sea, en Cortés, son departamentos que están totalmente sitiados, que no puedes andar en ninguna hora en la calle, y que si te encuentran en la calle, pues pueden detenerte y llevarte a una cárcel. Eso es una cosa. Lo otro, Lulú, que es importante no dejar de mencionar, es que en medio de toda esta crisis hay muchas posibilidades de que miembros de algunos casos muy sonados en este país ligados a la corrupción puedan salir libres. Hoy recibíamos una comunicación que un hombre que ha estado vinculado, Teodoro Bonilla, vinculado a temas de corrupción muy importantes en el país y que estaba privado de libertad en una cárcel del país, ha sido liberado, ¿verdad? Porque pues supuestamente lo que dicen es que su salud se puede ver afectada con esta crisis, y en contraste con eso, para nosotras es muy importante decir que cómo es posible que corruptos como Teodoro Bonilla puedan salir de la cárcel y que los compañeros que están privados de libertad, defensores del agua de Guapinol, sigan todavía sin haber tenido un juicio, sin haber sido declarados culpables. Defensores de la vida, del agua, sigan privados de libertad. Tenemos también noticias y información de que hay muchas posibilidades de que los asesinos, dos de los asesinos de Berta, puedan también salir en libertad por medio de esta excepción que se está tomando. Yo veía un tuit de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde expresaba su... Creo que te perdimos, Jess. Vamos a ver si logramos que vuelvas en breve. Mientras, bueno, quisiera redondear la reflexión que nos comparte. A ver, voy a tratar otra vez. Uno. Ahí estás. Yo te escucho. Bien, bueno, pues decir que existe mucha preocupación por parte del movimiento social, del movimiento feminista en el país, sobre la posibilidad de que asesinos de nuestra compañera Berta Cáceres puedan salir en libertad en medio de esta crisis, que se está aprovechando no solo para sacar a corruptos, sino también para continuar endeudando al país y seguir pues aumentando los niveles de corrupción que ya tanto daño le han hecho a la población hondureña. ¿Verdad? Que igual que en El Salvador y que en otros países, la medida quédate en casa no ha sido una medida acorde a las necesidades del pueblo hondureño. Hay muchas mujeres en este país que no se pueden quedar en casa. ¿Verdad? Este país es sostenido primero por los migrantes, ¿verdad? Por las remesas de los migrantes de Estados Unidos y de España, que en este momento no están trabajando. Y también es sostenido por las mujeres que van a la calle todos los días para poder ganarse el día a día. O sea, con lo que trabajan ese día pueden sostener su familia. Entonces, igual que en El Salvador, que en Guatemala, que en otros países, el quédate en casa no es una medida que está ayudando. Aquí han habido, digamos, muchas comunidades que se han tomado las calles, que han salido a las calles, Lulú, para protestar porque no tienen alimento. Y quienes han estado llevando alimento como una medida que creo yo bastante demagógica han sido los militares, ¿verdad? Que llegan a las casas de compañeras que son defensoras de derechos humanos o de otras mujeres que han tenido que enfrentar la violencia de este sistema racista, patriarcal, pero también este sistema militarizado, y que lo que entregan no está de acuerdo a lo que el gobierno de Honduras y que la dictadura ha estado mencionando que ha gastado. O sea, que lo que dan es mínimas medidas para que la gente pueda continuar. La gente está en las calles, mucha exigiendo que se le dé alimento, otras intentando poder salir a otras comunidades o a otros municipios a poder comprar
comprar porque ya sus municipios están desabastecidos. Y bueno, que aquí todo el mundo está en cuarentena, pero que la violencia no está en cuarentena. Tenemos una compañera asesinada en medio de estas medidas y asesinada por los de siempre, ¿verdad? Por empresarios, por empresas de seguridad que son en su mayoría de ex militares y propiedad de militares en servicio. Tenemos también muchos compañeros, jóvenes, mujeres que han sido agredidas porque han salido a las calles a buscar alimento y que la respuesta del Estado de Honduras pues ha sido la violencia y que no es diferente en otras crisis anteriores, y que en lo que va de la cuarentena, de los datos que nosotras como organizaciones de mujeres y de derechos humanos hemos podido recolectar, van 12 mujeres asesinadas, ¿verdad? Porque pues sí, ¿verdad? Todo el mundo está en cuarentena, pero la violencia sigue en las casas. Justo, Jessica, muchas gracias por mencionar el tema, porque es hacia allá donde queremos dirigir esta última parte de reflexión junta que tenemos en este espacio virtual entre la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, las redes de Honduras, El Salvador y luchadoras desde acá en México. Pero, Jessica, tu intervención nos recuerda con toda claridad cómo la corrupción y la desigualdad y las brechas de acceso a derechos básicos, derechos económicos, sociales y culturales, que prevalecen en la cotidianidad, se exacerban y justo van a recrudecer. ¿Quiénes van a tener más posibilidades de acceder, de procurar su bienestar, su sostenibilidad, la vida de sus familias en medio de la corrupción y la falta de acceso? Si la mitad de los respiradores, por ejemplo, como mencionas, forman parte del sistema de salud privado y el 80% de la población vive en pobreza, de por sí ya con tasas de mortalidad altas, las más altas de la región o del continente mismo, mientras se siguen enriqueciendo a través de las compras mismas asociadas a la crisis, pues los líderes, ¿no? Las élites políticas. Es un entramado complejo. Las dos han mencionado, y Lidia también al inicio al hablar de las defensoras, cómo desde el género la crisis se vive de forma particular. ¿Cuáles son, ustedes también como defensoras de derechos de las mujeres, cuáles son las principales preocupaciones y retos que implica para los derechos de las mujeres estar en una situación como la actual, no solamente por los riesgos sanitarios, sino por las medidas graves de distanciamiento social impuestas con militarización, por ejemplo, con toques de queda, y en un contexto de grave desigualdad donde, como mencionaban hace un momento, las tareas de cuidado y procuración de los recursos en la familia muchas veces dependen de las jefaturas de hogar lideradas por mujeres. Esta pregunta es para las tres. ¿Cuál es desde el punto de vista de género su lectura crítica del momento? Pero también quisiera que nos moviéramos a pensar en justo cómo desde los pueblos, desde las personas, desde las mujeres y los grupos sociales, podemos generar estrategias de solidaridad, de sororidad, de acompañamiento frente a políticas de Estado y de gobiernos que no están teniéndonos en cuenta y que pueden ser también una forma de contención, las estrategias que generamos entre nosotras. Sí, no sé quién le gustaría comenzar. ¿Quieres, Alejandra, tal vez? Y pues yo lo decía un poco Jessica, ¿no? La violencia de género y la discriminación por razones de orientación sexual, por expresión, por identidad de género, no está en cuarentena, ¿verdad? En el caso de El Salvador, en las últimas semanas, en la última semana hemos registrado al menos 3 feminicidios que se han dado pues en estos contextos, ¿verdad? También creemos que es importante que las instancias estatales, ¿verdad? Que tienen obligación, que tienen responsabilidad de atender en estos casos, estén volcados y atiendan estas responsabilidades. Nosotras nos hemos encontrado desde la colectiva, la agrupación ciudadana y la red, hemos habilitado una línea telefónica y de igual forma lo han hecho muchas organizaciones defensoras de derechos humanos también para brindar asistencia
asesoría legal y asesoría psicológica también, y atención psicosocial en el marco de la crisis. Esta, digamos, ha sido una de las alternativas que se han instalado en el marco del COVID, precisamente porque no podemos, ¿verdad? Quienes tenemos la posibilidad, quienes tenemos el privilegio de podernos quedar en la casa, tampoco podemos simplemente desatendernos. Hay que buscar las alternativas de cómo solidarizarnos también y buscar las alternativas necesarias para poder intentar acompañar, ¿verdad?, quienes están enfrentando estas situaciones, sobre todo. Lo que vos decías, las mujeres, en un contexto tan militarizado, ¿verdad? Salimos a la calle y en el caso de El Salvador, y me temo que en Honduras pasa igual, le tenemos más miedo a los militares y a los policías, ya que nos detengan al mismo COVID-19, ¿verdad? Las mujeres hemos tenido en las redes y en los grupos, ¿verdad?, que nos comunicamos con compañeros del movimiento feminista y muchas decimos, ¿verdad? Es que nos da mucho más miedo salir a la calle, saber que te pueden detener, y creo que es lo que pasa con muchas mujeres y con muchas niñas también. O sea, históricamente los cuerpos uniformados tradicionalmente lo que han hecho, ¿verdad? Históricamente en el caso de El Salvador es recordarnos la militarización, es recordarnos todos los casos de impunidad que continúan, ¿verdad?, en nuestra memoria, todas las heridas que siguen abiertas, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que sucede es justamente eso. Tenemos que buscar la forma de podernos estar comunicadas, de mantenernos alertas para poder denunciar, para poder acuerparnos, para poder acompañarnos, ¿verdad? Y sobre todo, creo que es importante también, y una, digamos, de las enseñanzas del movimiento feminista, de los aportes del movimiento feminista, en el caso de El Salvador, pero en el caso de América Latina, es que no nos van a volver a callar, ¿verdad? No van a tener nuevamente nuestro silencio. Y como bien decía Jessica también, preocupa que en el marco del COVID-19, esta crisis sanitaria, sean utilizados como cortinas de humo para poder liberar a corruptos, para poder liberar a personas que están privadas de libertad a consecuencia de actos de peculado, consecuencias de haberse quedado, ¿verdad?, haber saqueado las arcas del Estado. Y por otro lado, no pensamos en las circunstancias que están viviendo las mujeres privadas de libertad. En el caso de El Salvador, es sabido, este país es reconocido por la violencia social en el marco de pandillas, pero también porque criminaliza de manera absoluta el aborto. En este momento hay 18 mujeres privadas de libertad, muchas de ellas enfrentando penas que oscilan entre 30 y 40 años de cárcel, y no tenemos claridad de cuáles son los criterios que están tomando, ¿verdad?, el sistema de justicia para poner en libertad a algunas personas. La semana pasada salió libre uno de los políticos, ¿verdad?, vinculados al caso del expresidente Saca, y no tenemos claro cuál fue la razón por la cual se le ha otorgado esta libertad. Entonces creemos que este es el momento, ¿verdad?, oportuno para que nos mantengamos alertas, para que nos mantengamos comunicadas, y de ahí la importancia también de que existan estos espacios de diálogo, ¿verdad?, porque lo que está sucediendo en Honduras también tiene muchas similitudes y es el espejo de lo que sucede en El Salvador, lo mismo que pasa en Nicaragua, en México, ¿verdad? Entonces creo que eso es uno de los aportes también de la iniciativa mesoamericana, mantenernos articuladas, mantenernos en red y poder articularnos también para buscar alternativas de protección para las mujeres defensoras y periodistas. Lo que hemos estado documentando, nosotras en las últimas 2 semanas al menos, hemos documentado 5 hechos de agresiones contra mujeres defensoras y periodistas, en algunos casos, por ejemplo, contra el movimiento es que pareciera que a las instituciones estatales estos son temas de segunda categoría, ¿verdad? Primero está imponer y dar seguimiento a las medidas, cumplir los decretos presidenciales y posteriormente pensar en los derechos humanos. Pareciera que los derechos humanos han sido puestos en pausa, ¿verdad? Entonces creo que es importante que desde el movimiento feminista, desde el movimiento, ¿verdad?, de derechos humanos, desde las redes de defensoras, podamos seguir documentando estos hechos, que les digamos que seguimos vigilantes, que estamos digamos, pendientes de lo que va aconteciendo y que no nos van a callar, que vamos a seguir denunciando todos aquellos hechos de vulneración de derechos humanos que se den en el marco del COVID-19 y más allá de esto. Es muy importante, bueno, desde la iniciativa mesoamericana siempre hemos dicho que las redes salvan. Y bueno, una cosa que yo no quisiera dejar de nombrar es que en Honduras hemos sido y somos las mujeres quienes sostenemos la vida. No solo porque somos la mayor parte de la población, sino también porque en nuestros cuerpos, en nuestras espaldas, en nuestras vidas.
que se carga la responsabilidad no solo del cuidado, sino de la sostenibilidad de las familias. Y yo quería hablar sobre un ejemplo muy importante de cómo hacerle frente a esta crisis que vivimos en el país, que no solo con el COVID, que lo que hace es más bien exacerbar todas las desigualdades. Y es como las comunidades se están organizando para poder no solo hacerle frente al hambre que ya vivíamos, pero que en este momento es cada vez más grave, sino también a cómo responder, porque como no hay en las comunidades un sistema de salud que pueda hacerle frente al alto nivel de contagio de personas con el COVID, entonces hay una red muy importante de comités de comités que se han organizado y que la mayor parte de quienes están ahí son mujeres, sí, para recuperar la medicina ancestral, pero también para recuperar la solidaridad y poder hacerle frente al desabastecimiento que hay en las comunidades y también al tema de violencia que no lo podemos odiar. A las mujeres nos toca volvernos a las casas algunas y tener que vivir estar 24 horas con el agresor. Entonces hay en diferentes comunidades, y ejemplo de esto son las comunidades garífunas que han organizado hasta la fecha 25 comités en diferentes comunidades, y comités que están preparando alimentos, ollas comunes para hacerle frente al hambre de las comunidades, pero que también están pendientes de las personas más vulnerables, que son las personas de la tercera edad, pero también personas que tienen ya algunas afectaciones anteriores, como problemas de diabetes, problemas de tensión, y están haciendo un monitoreo de la situación que viven estas personas en la zona. También se están organizando comités para elaborar mascarillas, para elaboración de gel antibacterial, y también comités de médicos que hay en diferentes comunidades para poder darse para atender a personas que se contagien y que no puedan salir a las grandes ciudades, porque es una cosa que hay que decirlo, y que tampoco hay condiciones para poder salir de las condiciones por los toques de queda, y que los pocos centros médicos que hay en los departamentos no se dan abasto, pero tampoco tienen las condiciones para poder atender, y la gente a lo que va es a contagiarse de otras enfermedades que las ponen en mayores niveles de vulnerabilidad. Gracias, Jess. Me hacen pensar, hace unos días, en una charla virtual así como esta, Angela Davis y Naomi Klein hablaban justo del reto de no desmovilizarnos a pesar de estas políticas de distanciamiento social. Y vemos, gracias a sus intervenciones, cómo articularnos, el hecho de que las redes salvan, y esta apuesta colectiva que en realidad se vuelve como un desafío, incluso un riesgo frente a medidas de toque de queda absoluto y militarización, como pasa en los países, son también la vía. Entonces es muy importante también imaginar nuevas formas de organización colectiva que puedan ser resilientes en medio de estos contextos graves. Lidia, ¿quieres compartirnos tu reflexión? Estás en silencio, querida. Gracias. Lulu, yo creo que la reflexión de cómo la crisis nos interpela para fortalecer los procesos organizativos en los que ya estábamos y esas luchas, pero también en pensar otras formas de articulación en estas condiciones que son bastante particulares, ¿verdad? Y que no habíamos enfrentado de manera tan masiva nunca, ¿no? Y creo que, como decía Jess, es muy importante rescatar las medidas y las acciones que ya las comunidades donde están las defensoras están haciendo. Por ejemplo, en Guatemala hay ya varios ejemplos de activación de sistemas de economía solidaria, por ejemplo, sistemas de trueque y de intercambios entre las propias organizaciones y las propias defensoras, pensando, por ejemplo, en ubicar qué necesidades hay, cómo se enfrenta el desabasto de alimentos, y por supuesto que depende de dónde estás, si es comunidad rural, urbana, las condiciones
cambian mucho. Una cosa que es muy importante y que hemos ubicado a través de las redes es esto de romper el aislamiento. Entonces podemos estar en red, pero por ejemplo ahorita, dada la precariedad de la situación, las compañeras no tienen posibilidades de recargar sus celulares y es súper importante que se mantengan en comunicación. Entonces también estamos mirando formas de cómo hacemos para entre todas asegurar que las compañeras se mantengan no solo parte de las redes, sino con la capacidad de mantenerse en comunicación, ¿no? Justamente porque la situación de violencia y represión, tanto en la casa como la represión de distintos actores, como hablaban ya las compañeras, continúa. Entonces hay un esfuerzo muy importante que es seguir checando cómo estamos, pero asegurar que tengamos posibilidad de comunicarnos. En este momento nosotras estamos haciendo un mapeo de necesidades de las defensoras de las distintas redes, justamente para tratar de ubicar qué más tenemos que articular en este momento, en estas condiciones en las que estamos, ¿no? Y una cosa que es muy importante es no olvidar la salud mental, de la situación de autocuidado y la parte emocional, porque hay un desgaste en la mayoría de las compañeras que se ven con la dificultad de moverse hacia las comunidades o grupos con los que normalmente trabajan, con un nivel de presión enorme de las comunidades con las que trabajan, tratando de pedir, bueno, que les ayuden a resolver distintas cosas y están trabajando también muchísimo más tiempo y haciéndose cargo pues de toda la presión de resolver el día a día. Entonces también estamos tratando de pensar de manera muy creativa, no solo en herramientas de cuidado individual y colectivo, sino también en qué otras formas podemos proporcionar contención y otras herramientas de apoyo psicosocial también a las defensoras, y como que esa parte no se nos debe olvidar, pero sí creemos que poder rescatar las experiencias que ya hay, por ejemplo, las compañeras garífunas platicaban el otro día en un webinario que teníamos cómo la recuperación de los saberes ancestrales de medicina tradicional permite fortalecer el sistema inmunológico con hierbas y con otros ingredientes que están más a la mano de la gente, que son más accesibles y que son importantes en este momento para dar respuesta, sobre todo en lugares en donde el sistema de salud es inexistente y sabemos que esa no va a ser una posibilidad de respuesta. Entonces creemos que tenemos como mucho trabajo que hacer en ese sentido y no olvidarnos también de algunos de los grupos más vulnerables o afectados de las defensoras, por ejemplo, las defensoras que están presas, que están en condiciones sumamente precarias, ¿no? En las cárceles, como decían las compañeras, y por otro lado también las defensoras que están desplazadas. Recordemos que por las crisis políticas que hemos tenido en Centroamérica en los últimos 2-3 años, hay muchas defensoras que tuvieron que salir de su comunidad o de su país y que ahorita están enfrentando en condiciones muy difíciles, como exiliadas, esta situación, ¿no? Si de por sí ya su situación era precaria, están desplazadas a otro país y entonces también tenemos que pensar en las compañeras activistas de otros países que están, por ejemplo, en México, que están en cada uno de nuestros países y en qué situación están enfrentando la crisis. Por último, hay un grupo de defensoras que están criminalizadas. La criminalización de defensoras es un fenómeno muy fuerte ahorita en la región y el hecho de que tengan que estar en sus casas ha permitido, por ejemplo, que hayan detenciones, que haya acoso y asedio y entonces que sus procesos de audiencias se hayan detenido porque ahorita todos los sistemas de justicia pues cerraron, entonces no hay dónde presentar denuncias o los sistemas de denuncia no existen o no les tenemos confianza o no podemos ir a ellos, como en el caso de Nicaragua. Entonces, también hay como un sector de defensoras criminalizadas que están viéndose particularmente afectadas. Entonces, ¿cómo no olvidamos todos los temas que ya teníamos y al mismo tiempo fortalecemos estos lazos y estas redes para responder a todas estas necesidades o que se profundizaron o nuevas necesidades en el marco de la crisis del COVID, ¿no? Por último, creo, y eso es algo que hemos estado discutiendo en la iniciativa, es que es una oportunidad también para repensar. O sea, las cosas que se están poniendo en evidencia, que hemos dicho tantísimo las feministas, de la crisis de cuidados, por ejemplo, del modelo extractivista, del Estado que tendría que asegurar los derechos universales para todos, de salud, de educación, etcétera. Ahorita hay como una oportunidad también de repensar y ver de qué manera podemos seguir
nuestras luchas para transformar pues el mundo y aprovechar esta crisis y que no nos deje en un lugar peor, ¿no? Si bien esa yo creo que es una preocupación bastante grande que tenemos, como este modelo que es profundamente masculino y patriarcal responde a una crisis como esta con imposición de medidas draconianas, militaristas, que refuerzan también este modelo de control social profundamente masculino en nuestras sociedades. Entonces, creo que sí, que tenemos mucho trabajo adicional que hacer, pero sobre todo mantenernos conectadas y movilizadas, ¿no? Lo más posible. Muchas gracias, Lidia. Sí, reimaginar el mundo después de este momento crítico que vivimos globalmente y es duro, ¿no? Enfrenta actores enormes con mucho poder, que han dominado históricamente y que han moldeado también el tamaño de la crisis que enfrentamos ahora y que se manifiestan las desigualdades. Estamos ya en la recta final. Quisiera leer un par de comentarios que nos han dejado por acá. Por ejemplo, nos comentan, estas conversas nos dejan la fuerza de la reflexión colectiva que siempre ha sostenido el feminismo. Hay que pensar mucho y críticamente sin perder la esperanza, ¿no? Va en la línea de lo que has comentado ahora. Y bueno, en Chile nos mandan fuerza y abrazos desde Chile, que el escenario es muy grave. Y además se mencionan acá que los llamados de violencia por violencia machista han aumentado hasta en un 70%. Y eso también me hace pensar en justo la situación en Chile, la situación en Ecuador, en Guayaquil, donde el escenario es desesperanzador, es muy terrible y habla también de una profunda falta de compromiso y una omisión por parte de las autoridades en todos los niveles muy grave. Entonces, justo pensar cómo puede haber contrafuerzas, contranarrativas, poder colectivo que nos ayude a revertir esta tendencia y a pensar que otro mundo puede ser posible y puede emerger una perspectiva distinta. Yo quisiera pedirte, Alejandra, Jessica, si tienen alguna reflexión final antes de despedir, y gracias a todas por estar aquí, por compartir su experiencia, su visión y también su conexión a Internet en estos momentos tan críticos donde de pronto se vuelve muy inestable, pero al final el medio que nos conecta. Sí, yo es que oyéndote un poco mencionando a Angela Davis y a Naomi Klein la semana pasada, como decían que es el capitalismo es la crisis, ¿no? Y digamos la pandemia, el virus es el coronavirus. Yo creo que es importante recordar también eso, que cuando volvamos a lo que llamábamos normalidad, vamos a volver también reconociendo cómo el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema heteronormado, racista, es justamente el problema, ¿verdad? Y cómo necesitamos construir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas de reconocernos en nuestra diversidad, ¿verdad? Y reconocer la diversidad que somos y encontrarnos. No sé qué van a significar los abrazos posterior a esta crisis. Creo que van a tener un significado enorme, ¿verdad? Y creo que es importante esto que decía nuestra compañera Malayerba, ¿verdad? Cómo no perdemos la esperanza más allá de esto. O sea, creer que vamos a hacer todo lo posible por salir, ¿verdad? Más allá de esto, que nuestras voces van a seguir denunciando, que no nos van a robar la alegría, que no nos van a robar la esperanza, ¿verdad? De continuar construyendo otras formas de relacionarnos y de acuerparnos desde la solidaridad y el reconocimiento mutuo. Entonces creo que eso es para mí como lo que nos queda y bueno, que una vez más, que el capitalismo no es la respuesta, ¿verdad? Son sistemas caducos, son sistemas que tenemos que desmontar, que tenemos que deconstruir y es la solidaridad lo que nos tiene que sacar adelante en medio de cualquier crisis. Poder denunciar que en las últimas semanas aquí en el país vamos a vivir como un pico de contaminación de virus y que se está manejando la posibilidad de que
se reanuden las actividades productivas en el país. Para nosotras, desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, esta medida equivale a crear condiciones para condenar a muerte a miles de mujeres y hombres que van a tener que tomar la decisión entre comer y tener un trabajo a vivir. Y me parece que eso es un acto de lesa humanidad de parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y bueno, decir que nosotros vamos a continuar como lo hemos venido haciendo durante esta última década y muchos años más, luchando por pensarnos en una Honduras diferente, que vamos a seguir luchando desde la alegría, como nos decía Berta, y poniendo en valor la ternura, aunque no nos permita estar cerca y darnos un abrazo, pero que el poder hacer uso del valor de la palabra, de la ternura y de la esperanza para continuar, nos va a permitir salir ilesas de esta crisis. Eso esperamos. Y un abrazo para todas las que van a escuchar del otro lado. Muchas gracias. Un abrazo grande hasta Honduras. No te escucho, Lulú. Ahorita sí me parece que va a tener. Bueno, mientras Lidia nos alcanza a leer en el chat. Sí, ya ahora sí te escuché, pero no escuché cuál fue tu pregunta, no sé si es un comentario. Ya ¿Quieras hacer alguna reflexión final? Pues, digo, yo creo que mis compañeras han dicho cuestiones fundamentales. Yo diría, porque sé que la audiencia de luchadoras tiene gente de toda la región y mucha de México, la importancia de la solidaridad en estos momentos, entre nosotras, entre nuestros pueblos. Todavía pareciera que la crisis sanitaria propiamente del COVID no llega. Obviamente, esta crisis te está aumentando todas las otras que ya existían en la región. Y sí creemos que es fundamental seguir tejiendo este tejido social tan fundamental para sostenernos a nivel de la región. Entonces, creo que esta construcción de un nuevo mundo, sostener la ternura, imaginarnos de otra forma diferente que creo que esta oportunidad nos presenta, necesita muchísimo de la solidaridad y del construir juntas. Entonces creo que sería más bien un llamado a eso y a que entonces estemos muy atentas. Lo que dicen desde Honduras, por ejemplo, sobre esta medida que el gobierno tal vez tome de suspender la cuarentena y el impacto que eso podría tener, va a requerir de muchísimas voces desde fuera de Honduras para ayudar a poner presión. Tenemos que poner presión hacia el gobierno de Nicaragua para que comience a tomar medidas. Tenemos que estar muy atentas para que las medidas que se están imponiendo tan draconianas y autoritarias no se conviertan en la norma. Entonces creo que es muy importante el articular estos lazos fuertes entre nosotras y seguir resistiendo y poder asegurar que estamos ahí las unas para la protección. Muchas gracias, Lili, por abrir las compañeras de la iniciativa MESO. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo a todas hasta sus países donde están. Ha sido muy bueno estar juntas. Gracias a quienes sintonizaron. Pueden seguir a la iniciativa mesoamericana de defensoras en redes sociales. También pueden seguir a la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras en redes sociales. Seguir conectadas es también un camino a sostenernos juntas, ser más fuertes y a transformar. Hasta luego, buenas noches. Seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, compañeras. Gracias a todos.
Un abrazo. Gracias.